Social de la Iglesia. Hoy día tenemos dos exponentes. Don Gonzalo Letelier, quien presentará sobre el bien común, y Cristóbal Aguilera, quien presentará el deber de la empresa en cuanto al bien común. Profesor Letelier, por favor, si podría partir. Bien, muchas gracias, Klaus. Yo voy a tratar de exponer muy brevemente cuatro tesis, cuatro ideas bien básicas y fundamentales respecto de la idea de la noción de bien común, tal como está en la doctrina social de la Iglesia, y con una si se quiere, una precisión, o una precisión metodológica, una precisión teórica intercalada que va a permitir entender un poquito mejor el punto. Entonces, y voy a tratar de ir enunciando estas tesis de manera que el discurso sea ordenado y se pueda seguir bien, ¿no? Entonces, la primera tesis, es que el principio de bien común es el principio social por excelencia, ¿sí? Esto es bien importante subrayarlo porque suele haber una cierta confusión o ambigüedad en el modo de entender los principios de la doctrina social de la Iglesia. Normalmente se dice que son cuatro, otras veces se dice que son tres, pero dentro de esos cuatro estaría entonces un primer principio que es la dignidad humana, que es un principio que rigurosamente hablando no es un principio político, sino que es como el antecedente de cualquier principio político, y después se distinguen el bien común, subsidiariedad y solidaridad, a los cuales normalmente se le añade otros principios de segundo orden, derivados, como el principio de participación o el destino universal de los bienes, etc. El punto, lo que quiero sostener yo es que el principio social por excelencia es el principio de bien común, ¿sí? A partir de los cuales se hacen inteligibles, se pueden entender todos los demás. Sin este, nada tiene sentido. Y esto por una razón muy sencilla, y es que es la tesis de Aristóteles, que en el fondo la tesis de toda la filosofía práctica clásica, y es también la tesis de la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia, como toda la teología, presupone siempre una metafísica, y la metafísica que presupone la doctrina de la Iglesia es una metafísica realista. Según este principio, decía, en el orden práctico, el fin es principio. ¿Sí? En el orden práctico, el fin es principio. Esto significa, muy concretamente, que cada vez que hablamos de realidades que están constituidas por acciones humanas, el principio de inteligibilidad de esa realidad, constituida por conductas, es el fin. Y el principio de inteligibilidad es el fin porque el fin es la causa. Las causas se entienden por sus causas, y entonces, la causa de una realidad práctica, la causa de una acción o de cualquier tipo de realidad que esté constituido por acciones, como las instituciones, las sociedades, etc., es siempre el fin. De manera que, si yo quiero entender una sociedad, si yo quiero entender una acción, si yo quiero entender una legislación, si yo quiero entender un equipo deportivo, lo que sea, cualquier realidad práctica, lo primero que me tengo que plantear es cuál es el fin que se busca, cuál es el fin al cual está ordenado. Cuando Aristóteles enuncia esto, lo dice de una manera que es bastante gráfica. Dice, mire, el fin, es decir, lo último que se alcanza, es principio, es decir, aquello que está al comienzo. Porque cuando se trata de realizar una acción, lo primero que se piensa es lo último que se alcanza. Esto se nota muy claramente en el orden técnico, ¿sí? En el ámbito de la técnica, porque en el ámbito de la técnica el fin es distinto de la acción. El fin no es la acción misma, el fin es una obra. O sea, cuando yo fabrico una mesa, el fin de mi fabricar la mesa no es la misma fabricación de la mesa, sino la mesa, ¿sí? Cuando yo construyo una casa, el fin es la casa construida. Y entonces, al momento de realizar la acción, lo primero que yo me pregunto es cómo va a ser esa casa cuando esté lista. Y mi acción va a ser razonable, coherente y comprensible en la medida en que esté claro cómo va a ser esa casa cuando esté terminada. Si yo no lo tengo claro, entonces mi acción va a ser absolutamente errática, ¿sí? Por eso, entonces, el principio de inteligibilidad de cualquier sociedad, el principio que hace comprensible, que permite entender cualquier unión de hombres que resulta en algún tipo de acción coordinada, es precisamente el fin para el cual se unen. De hecho, dos sociedades
totalmente distintas, pueden sin embargo estar constituidas por los mismos miembros, lo cual manifiesta muy claramente que lo que define una sociedad no son sus integrantes, sino el fin al cual se ordenan. O sea, yo tengo un grupo de 5 amigos, ese grupo de 5 amigos no es una sociedad, es simplemente una multitud de 5. La sociedad que sea va a depender de cuál es el fin que los une, porque pueden ser o un equipo de futbolito, o pueden ser un grupo de estudio, o pueden ser los compañeros de curso de tal asignatura. Y los voy a llamar de modo distinto, y se van a organizar de modo distinto, y van a realizar acciones distintas, y van a actuar bien o mal de manera distinta, según cuál sea el fin. Porque ciertas acciones que en cuanto a grupo de estudios son absolutamente impresentables, son acciones que, por ejemplo, son perfectamente razonables en un equipo de futbolito, como por ejemplo pegarle una patada a alguien, ¿no? O sea, lo que hace inteligible entonces la acción es siempre el fin. Ahora bien, precisión metodológica, precisión teórica relevante, que me va a permitir entonces avanzar hacia las otras 3 tesis que quiero enunciar. Cuando se trata de sociedades naturales, ¿sí? De sociedades que no son instrumentales, ¿sí? Cuando se trata de sociedades que existen por la naturaleza del hombre, sociedades a las cuales uno pertenece no porque decidió pertenecer, sino porque por ser uno quien es. Cuando se trata de sociedades naturales, como cuando se trata de realidades naturales en general, el fin nunca es algo distinto de la forma. Esto suena difícil, pero es bien sencillo de entender, ¿sí? Cuando se trata de cosas naturales, las cosas naturales nunca son instrumentales. Cuando una cosa es instrumental, yo lo quiero por algo distinto. Y eso distinto, que es el fin, es como una especie de meta, ¿sí? Que no es necesariamente perfección de aquello que se ordena al fin. O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, la escritura es perfección del lápiz solamente de modo secundario, ¿sí? Porque en verdad, el lápiz no es más perfectamente lápiz por haber escrito. No le hace bien escribir. En cambio, si yo pienso en el desarrollo que sea en el crecimiento, en el desarrollo de un cachorro, bueno, resulta que el fin del cachorro es llegar a una cierta plenitud que es suya. No se mueve a un fin que es una especie de meta distinta respecto de la cual él no tiene mucho que ver, ¿sí? Sino que el fin es simplemente la plenitud de la forma. El fin del cachorro en cuanto a cachorro es que él mismo llegue a ser perrito, que sea perro adulto o cebra adulta, lo que ustedes quieran. Y ese fin, esa plenitud, consiste simplemente en el desarrollo, en el pleno desarrollo de aquello que estaba contenido en el origen, ¿sí? Si ustedes piensan, una familia tiene un fin, por supuesto que tiene un fin, pero no tiene un fin en el sentido de que es instrumental para alcanzar algo distinto de ella misma. El fin de la familia, en cierto sentido, es la plenitud de la misma vida doméstica, de la misma vida familiar, ¿sí? El fin de la familia es la misma familia, porque está constituida por personas. Entonces, esta precisión de que en las realidades naturales el fin y la forma en cierto sentido se identifican, porque el fin es simplemente la plenitud de la forma, permite enunciar con relativa claridad, espero, al menos 3 tesis que son fundamentales respecto del problema del bien común. Primera idea. El fin de una sociedad, el fin de la sociedad política sobre todo, no es una meta que hay que alcanzar, a la cual hay que moverse a través del decurso histórico. Esta es la gran diferencia de cualquier teoría del bien común y la utopía, ¿sí? Cuando yo planteo un razonamiento utópico, yo entiendo la sociedad como una especie de estadio intermedio en tránsito hacia una realidad completamente distinta, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Como no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, resulta que es perfectamente legítimo sacrificar las realidades presentes en función de aquellas futuras, respecto de las cuales es instrumental. Porque de lo que se trata es llegar a la sociedad sin clases, o de llegar al paraíso en la tierra. Y para llegar a eso, como es el fin absoluto, es el gran bien al cual todos apuntamos, no hay precio demasiado alto, ¿sí? Se trata simplemente de alcanzar la meta, y respecto de la meta, entonces todo es instrumental. El bien común político no es algo de lo cual nosotros carezcamos completamente y hacia lo cual nos tenemos que mover, sino que es un modo de ser plenamente lo que ya somos.
Fíjense, uno podría establecer una analogía, un paralelo con el modo en que el mismo Aristóteles, la misma tradición clásica, entienden el fin último ya no de la sociedad, sino de un hombre. ¿Sí? Cuando Aristóteles explica el fin último del hombre, que es la vida feliz, dice, a ver, este señor es alguien que está vivo de modo racional, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su fin? Bueno, la plenitud de eso. Si él es un viviente racional, entonces su fin es vivir bien. Vivir bien según la razón. No es algo distinto, no es una meta a la que yo me tengo que dirigir, a la cual una vez que llego, bueno, entonces ya no sé qué hago con mi vida. O sea, no es este señor que se propuso que a los 35 años iba a ser multimillonario y entonces llegó a los 35, es multimillonario y ahora no sabe qué hacer con su vida. No. La plenitud de la vida humana consiste en vivir la vida humana bien, es decir, de acuerdo a la razón. El bien común político consiste en la misma vida social, esta que vivimos ahora, bien vivida. Bien vivida. Y la perfección de esa vida social es, en primer lugar, en su sentido más elemental, la justicia. Pero la plenitud de la justicia, sobre todo, y este es dato teológico, sobre todo después del pecado original, la plenitud de la justicia es imposible si es que no se aspira a más que a la justicia, es decir, a la amistad. Allí donde se aspira solamente a la mera justicia, siempre se comete injusticia. Allí donde se apela a más que la mera justicia, entonces al menos la justicia se cumple. Perdón por el ejemplo, pero es lo que sucede cuando un alumno estudia para sacarse un 4. El alumno que estudia para sacarse un 4 se saca un 3,5. Si usted quiere aprobar el curso, tiene que estudiar para el 7 y entonces se sacará un 5,8. ¿Sí? El mínimo de justicia se garantiza en la medida en que se aspira a más que justicia. Segunda tesis era básicamente esto. Entonces, el bien común político no es una meta, sino la plenitud del modo de ser de la sociedad, es decir, un modo de vivir social bueno. Tercera tesis, entonces. Si esto es verdad, entonces esta tesis tiene implícita la respuesta a la típica objeción respecto de cualquier teoría del bien común. ¿Sí? Cuando uno plantea la noción de bien común en contextos individualistas, o en general en contextos relativistas de cualquier tipo, fundamentalmente en el contexto de los distintos tipos de liberalismo, la objeción más típica va a ser que las sociedades contemporáneas son diversas y que por lo tanto las visiones comprensivas, las visiones muy robustas sobre el bien humano, siempre van a excluir a las visiones opuestas. Es decir, en términos más sencillos, si usted propone su visión de bien común, en el fondo lo que va a pasar es que va a dejar fuera a todos aquellos que piensan el bien humano de otra manera. Usted le va a imponer su modelo de bien humano, social, político, a los demás. Y eso es, en el fondo, totalitarismo. ¿Cómo se responde a eso? Claro, precisamente constatando que el bien común no es una meta, sino una cierta perfección, o sea, la plenitud de una cierta perfección que ya se posee. Y entonces, no es que no haya controversia o que dé lo mismo la controversia respecto del bien común político. El punto es que la estructura de esa controversia es distinta. Porque acá no se trata de proponer una cierta visión del bien común para persuadir al otro de que esa es y moverlo hacia ella. Y si somos suficientes, 50+1, digamos, y el otro no quiere, bueno, eso no está forzado porque somos 50+1. De lo que se trata acá es que el bien común político, si de verdad es la plenitud de algo que preexiste, no es algo que se propone de modo persuasivo, sino que es algo que se descubre, porque es algo que en primer lugar se constata. Porque en el fondo lo que quiero decir es, a ver si lo digo de una manera clara, lo que quiero decir es lo siguiente: el bien común no es solamente ni primariamente la respuesta a la pregunta hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos deberíamos dirigir. El bien común es primaria y principalmente la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Por qué vivimos juntos? ¿Qué hay en esta vida en común que nos hace pensar que es lo suficientemente buena como para cuidarla? Porque esos bienes que responden esa pregunta son el primer bien común social. Porque el primer bien común social, el primer bien común de la polis, de la sociedad política, es existir como sociedad política. Porque es en virtud de que hay sociedad política que podemos alcanzar otros bienes que forman parte de esta misma vida
política. El primer bien común político es la vida en sociedad. Y entonces el foco de la pregunta es completamente distinto. Yo ya no planteo principalmente un proyecto, sino que constato un hecho. Y ese hecho es entonces principio de unidad. Cuarta tesis, y con esto voy terminando. Si yo me tomo esto en serio, yo me voy a dar cuenta, entonces, de que la deliberación política no es una negociación, sino que es auténticamente deliberación, ¿sí? Y esto es muy importante, muy interesante porque de hecho, nuevamente, es algo que se constata, más que algo que se propone. Cuando uno se da cuenta de que son pocas veces, la discusión parlamentaria realmente, en alguna ocasión extrañísima, se dio con altura de miras, cuando uno ve auténticos políticos discutiendo, lo que uno ve es precisamente lo contrario de aquello que se critica, en cierta medida con razón, como la cocina que apunta simplemente a intereses particulares. La deliberación política es posible precisamente en la medida en que hay comunidad de fines. La diferencia entre deliberar y negociar es precisamente esta. Negocian aquellos que tienen fines completamente distintos y que en cierta medida son incompatibles entre sí. Y entonces negociar consiste en determinar hasta qué punto estoy dispuesto a transar en mis fines, concediéndole los fines al otro, para resolver el problema. Deliberar, en cambio, consiste en que a partir de una constatación, no de un acuerdo, sino que a partir de la constatación de que lo que queremos es lo mismo, entonces nos damos cuenta de que estamos profundamente en desacuerdo respecto de los modos de alcanzarlo. Y entonces la pregunta, la deliberación, la discusión, va a ser completamente honesta, en el sentido de, va a ser transparente, en el sentido de que van a aparecer los desacuerdos, pero como desacuerdos relativos a algo que conocemos y en lo cual estamos de acuerdo, y por lo tanto es posible una discusión de buena fe. Y entonces el problema no es que el otro es un imbécil, sino que simplemente tiene otras razones. Y el triunfo de mi posición no pasa por aplastar al otro, sino que más bien pasa por, en la medida de lo posible, persuadirlo. Esto puede sonar un poco ingenuo, pero si ustedes se fijan, una buena discusión solamente es posible en el momento en que yo constato que, al menos en cierta medida, el otro está dispuesto a ser persuadido. Allí donde yo me doy cuenta de que el otro no es que no sea posible, sino que ni siquiera se le pasa por la cabeza la posibilidad de ser persuadido, uno siempre en el fondo tiene la sensación de estar perdiendo el tiempo. Si a alguno de ustedes le ha tocado ir a exponer a alguna comisión en el Parlamento, probablemente, o ver a personas exponiendo una comisión en el Parlamento, bueno, uno normalmente tiene esa sensación. ¿Valdrá la pena estar acá hablando con gente que no está dispuesta a escuchar razones porque ya sabe lo que va a votar? Y que en el fondo la única manera de hacerlo cambiar de opinión es transar con otro proyecto que en principio no tiene nada que ver, ¿sí? Porque no hay fines comunes. Pero insisto, los fines comunes no se imponen, ni siquiera se proponen, se constatan. La pregunta fundamental entonces que tenemos que hacernos es ¿en qué sentido parece razonable seguir viviendo juntos en sociedad política? ¿Sí? Este es más o menos el esquema de lo que quería presentar. Si ustedes se fijan, es bastante distinto de lo que se suele entender por bien común social en el orden de la discusión respecto de la doctrina social de la Iglesia. Evidentemente, la discusión se suele detener mucho más en las cuestiones concretas de su contenido, pero me parece que este punto de partida metodológico podría ahorrarnos una buena cantidad de problemas respecto de, ya más en concreto, la discusión sobre los bienes particulares en los cuales en cada contexto en particular consiste el bien común de una sociedad. Así que hasta aquí, Klaus, si te parece. Muchas gracias. A usted, profesor, muchísimas gracias. Muy claro y muy entretenido. Ahora, para nuestra segunda y última charla de este ciclo, tenemos a Cristóbal Aguilera, quien nos hablará sobre el bien común, lo que acabamos de hablar, pero en relación a la empresa. Cristóbal, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay un texto de Gonzalo sobre el bien común político que pueden encontrar en internet. Yo se lo sugiero. De hecho, yo
es lo mejor que he leído para comprender fundamentalmente lo que es el bien común. De hecho, lo que a mí me permitió, en gran medida, tener una noción básica de lo que eso significa. Yo se lo recomiendo mucho porque muchas de las ideas que expuso son muy claramente tratadas. Yo le debo mucho a Gonzalo, de hecho le debo mucho, a pesar de que nunca se lo he dicho, para mi formación ha sido clave muchas lecturas de sus textos. Y en particular ese a mí me iluminó, por decirlo así, no es muy buena la palabra, o me esclareció muchas cuestiones que son importantes. Entonces yo, si es que alguien, en fin, escucha esto, le sugiero mucho leerlo, y se queda con alguna inquietud de lo que dijo Gonzalo, porque es realmente muy bueno. Se llama El bien común político, si no recuerdo mal, y está en internet, en alguna página, creo que en academia.edu, el perfil de Gonzalo. Bueno, a mí me toca hablar sobre el rol del empresario para alcanzar el bien común. Esto es un tema, yo diría, muy actual, ¿no es cierto?, que interpela de un modo bastante profundo lo que se ha pensado, lo que se ha desarrollado, lo que se ha estructurado, o a lo largo del tiempo que se ha estructurado nuestra economía. Es un tema muy vasto sobre lo cual también se ha escrito mucho, y obviamente lo que yo voy a intentar hacer es desarrollar algunas ideas generales que me parece importante subrayar, de un modo menos esquemático, pienso, que lo que hizo Gonzalo, sino que tratando de decir cosas que me parece que son interesantes de pensar a propósito de este tema. Lo primero entonces que habría que precisar es obviamente el concepto de bien común. Me tomo de todo lo que ha dicho Gonzalo, que me parece que es el mejor tratamiento que uno puede hacer para comprender el bien común como el fin de la comunidad política. Yo diría únicamente esta idea amplia, según la cual el bien común es el fin, ¿no es cierto?, de la comunidad política, a la cual todos deben contribuir, esta idea que está muy presente en la doctrinación de la Iglesia. El bien común, en el sentido, es un bien, es comúnmente comunicable y consiste, uno podría decir, y tendría que matizar en algún sentido esta expresión, pero la realización de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Esto supone una cierta antropología, en el sentido de que la vocación de la persona es la donación a los demás. Hay una frase muy fuerte, muy tremenda de Jesús en el Evangelio, de que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y también una idea que de hecho menciona Gonzalo en su texto, que esa realización de la persona, que es la donación a los demás, es también el mayor bien social. Pero con las ideas que he dicho hasta ahora, y que voy a volver más adelante sobre ellas, me parece, y con lo que dijo Gonzalo, por cierto, que están sentadas las bases para poder ahondar sobre el tema específico. En este sentido y en este marco, uno podría comenzar diciendo que el empresario, en cuanto miembro de la sociedad, tiene un rol para lograr el bien común. Lo tiene en el sentido de que todos lo tienen. De alguna manera esto de hecho se da por supuesto en el título, el rol del empresario para alcanzar el bien común. Sin embargo, esto que se da por supuesto, yo diría que es tal vez lo que es mayormente controvertido, el que todos tengamos un rol respecto del bien común, o que ese bien no sea únicamente encomendado al Estado, que ese bien no esté puesto en las manos primeramente de los funcionarios del Estado. En fin, son cuestiones que hoy día se disputan mucho, y cuestiones respecto de las cuales el debate público vuelve cada día más el modelo de Estado. En fin, son asuntos que nos llevan a reflexionar de nuevo y muchas veces sobre la noción de bien común. Pero incluso dando un paso más allá, es decir, aceptando esta suposición, es decir, aquella según la cual el empresario tiene un rol en cuanto que es obviamente miembro de la sociedad, uno también podría preguntarnos por el rol del empresario en cuanto empresario, no solamente en cuanto miembro de la sociedad, sino en cuanto empresario. El bien común no es una cosa, de hecho el concepto mismo puede de alguna manera confundir, no es una cosa que uno alcanza, así como un bien. Uno piensa, cuando uno estudia esto en la carrera de Derecho, como un auto, en fin, una casa, no es una cosa que uno alcance y que pueda conseguirla y luego sentarse a disfrutarla, algo que Gonzalo decía. El bien común, de hecho, decía esta idea, es la actualización y realización de aquello que ya es un bien, de aquello que originariamente existe, que es la sociedad misma. La sociedad misma, esta realidad práctica, constituida fundamentalmente por la relación e interacción de las personas en miras a un fin que los une, alcanza su bien justamente en la medida de esas relaciones y de esa interacción. Su bien es su misma existencia, uno podría decir, y esa existencia, esa perfección de esa existencia es su bien común. Lo que con mejores palabras decía Gonzalo, aquello
de que el fin es la plenitud de la forma, ¿cierto? Y el bien común comprende, por decirlo de alguna manera, diferentes estadios, siendo el más propiamente humano, el más alto, el más perfecto, la donación misma de la persona, su virtud. Pero para ello, es decir, para que ese bien que es de índole o de naturaleza honesta, es decir, que es buscado y querido por sí mismo, pueda realizarse, pueda desplegarse, deben existir una serie de condiciones en la sociedad que lo posibilitan. Entre ellas se encuentran los bienes útiles, los servicios útiles, que no siendo lógicamente, auténticamente el bien común, o la cumbre de este, por poner ese lenguaje, es un elemento fundamental para poder alcanzarlo, y en este sentido está comprendido en la misma definición, el mismo concepto, engloba el bien común esto. Yo recuerdo esa frase de Aristóteles que decía que si bien la polis surge por las necesidades de la vida, subsiste para la vida buena. No hay vida buena, sin embargo, si no están cubiertas las necesidades de la vida. Y en este ámbito, entre otros, como veremos, puede comprenderse el aporte específico de la empresa para alcanzar el bien común. Las empresas son asociaciones, son comunidades de personas, que dicho en términos muy sencillos, y es una idea que también está presente en la doctrina social de la Iglesia, aportan bienes y servicios útiles para la sociedad. Esto no excluye, por supuesto, el hecho de que la empresa misma busque la utilidad, busque marginar por medio de ese trabajo, sino que al contrario. No es contradictorio aportar este bien común específico a la sociedad y perseguir a su vez un beneficio económico. El error consiste en dar vuelta a la prioridad e importancia de estos fines, de estos bienes, como si lo importante, lo importantísimo fuese la finalidad de la empresa, fuese la satisfacción económica del empresario, y el aporte del bien común se comprendiera como algo anexo, como un eventual efecto secundario que de hecho no es buscado, pero si eventualmente ocurre, qué bueno que ocurra. De hecho, yo pienso que esta es una noción que ha imperado mucho en nuestra sociedad, esa idea de que la empresa va, por decirlo así, en un carril distinto de la suerte que corre la sociedad, y la empresa le puede ir bien o le puede ir mal con independencia de lo que ocurra con la sociedad, no está integrada a la sociedad. Y bueno, si la empresa aporta a la sociedad, muy bien, pero eso no es lo principalmente buscado. Las premisas que posibilitan este error de comprensión, sobre todo aquella según la cual la utilidad económica es incluso incompatible con el bien común, son bien diversas. Yo pienso que una de las más extendidas y que está, creo yo, en la raíz de toda sociedad individualista, como la de alguna manera nosotros vivimos, y que impide a los individuos, por decirlo así, levantar el rostro y ver a los demás como algo más que competidores, sobre todo en el ámbito de los negocios, es la idea según la cual la realización personal, la felicidad del hombre es un asunto individual, un problema propio, y la sociedad es un instrumento que posibilita ese fin individual. Esto no excluye, yo diría de modo absoluto, hablar de un bien común político, como tampoco excluye de modo absoluto hablar de la sociedad. Pero sí excluye, o más bien sí reduce la sociedad y el bien común político a una categoría de bien útil, de bien meramente instrumental. Y en ese sentido, los otros y las relaciones sociales, la interacción con los demás, tendría en este sentido un valor solo en la medida en que son útiles para mis propios fines. Lógicamente esto está muy conectado, muy relacionado, muy implicado con problemas antropológicos y morales profundos, entre otros el deseo desordenado de querer más de lo que uno necesita. A su vez, la misma noción de la felicidad, y por lo mismo, la felicidad del hombre ha sido reducida a una dimensión meramente material, a una vida material, a un bienestar, esta palabra que está muy de moda, al bienestar, a la felicidad pública, como si el bien común fuese eso, ¿no es cierto? La felicidad pública, el bienestar, en fin, de corte inmanentista, que niega obviamente toda la dimensión espiritual y sobre todo sobrenatural de la persona, y que en este marco el empresario ocupa un rol muy importante, pues provee a los ciudadanos justamente de aquello aquello en lo que consiste su felicidad, que es justamente la consecución de bienes materiales, la provisión, el almacenamiento, el disfrute de bienes materiales. Todo esto, de hecho, yo siempre lo he intentado conectar, y está obviamente muy desarrollado en ese sentido, con la parábola del rico insensato, aquel que luego de haber conseguido el éxito, ¿no es cierto?, una vez que alcanzó la aparente tranquilidad de la riqueza, se dispone a descansar, a comer, a beber, dice el Evangelio, a regalarse a sí mismo, pero recibe luego esa sentencia que es bien impresionante, que de hecho
la tengo acá, que decía: insensato, esta misma noche te pedirán el alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Yo diría que en definitiva hoy parece predominar la noción del empresario que confunde los medios con los fines. Los bienes instrumentales no deben anteponerse con la finalidad del hombre, y eso pareciera ser que es lo que ocurre hoy día. Pero la finalidad del hombre en todo caso no niega, sino que implica, como ocurre con el bien común, esos bienes instrumentales que apuntan a la dimensión material, a nuestra dimensión material. También es un error que ocurre despreciar los bienes útiles, los materiales, lo instrumental, y despreciar en este sentido el aporte que realiza en este ámbito la empresa. Uno podría decir, bueno, Cristo se hizo carne, se hizo materia, y no hay que despreciar en el sentido de lo material, sino que ordenarlo. Y ordenarlo supone ponerlos en miras a un fin, que es más alto y que de alguna manera conecta con lo que hemos dicho sobre el bien común. Entonces la empresa, podríamos decir, cumple una función social típicamente económica, que es condición de posibilidad para alcanzar fines más altos en la sociedad. De hecho, no tendría sentido hablar de la empresa sin referirnos a esta dimensión económica. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia también reconoce en la empresa la función social de crear oportunidades de encuentro, de colaboración, de valorar las capacidades de las personas. Es decir, la empresa es una oportunidad, si pudiéramos ocupar esta palabra, social, de superar barreras de dialécticas, de conflicto, de mera competencia, que, como decíamos antes, sobre todo existen en el plano de los negocios. Y es además, subraya la doctrina social de la Iglesia, un espacio de despliegue de la vocación del hombre como aquel que, como recuerda de hecho Benedicto XVI en Caritas in Veritate, quiere su propio progreso, quiere más. Yo recordaba en esto el lema, que creo que es el mismo, el que sigue siendo de la Universidad de los Andes, es ir por más, el que quiere su propio progreso, la vocación del hombre en este sentido. Y así la empresa puede comprenderse como una de hecho, de las instituciones sociales más relevantes de la actualidad. El que la empresa hoy día se haya tergiversado muchas veces, o la noción del empresario, la comprensión de la empresa se haya tergiversado, no nos debe llevar a despreciarla, sino a comprenderla correctamente y a valorarla como una de las instituciones sociales más relevantes, pues la empresa, pues en la empresa las personas, los trabajadores, pueden desarrollar de hecho una de las actividades perfectivas del hombre, que es justamente el trabajar. Entonces la empresa posibilita eso. Y esto último es muy relevante, creo yo, pues la mentalidad materialista, por llamarla así, unida a la avaricia, a la que habíamos referido antes, este exitismo vano que hoy nos tiene capturados, distorsiona la función de la empresa en este último sentido, que a mí me parece que es muy importante. No ven los trabajadores como miembros de una comunidad, que es la empresa, una realidad constituida por esa relación, interacción de las personas, mira, es un fin, de la cual todos son lógicamente parte, sino como ve a los trabajadores como piezas de un engranaje que están ahí porque de lo contrario la máquina no podría funcionar, pero cuya realización no es algo ni buscado, ni querido, ni relevante. Es decir, la máquina es en beneficio únicamente propio del empresario. Y el empresario de alguna manera, en este sentido, se ve fuertemente distorsionado. En realidad el empresario tiene una función, digámoslo así, subsidiaria con la sociedad en cuanto la ayuda y colabora para que ella pueda alcanzar su bien común político, pero también tiene una función interna para con sus trabajadores, el empresario particularmente, en cuanto que el trabajo que ellos llevan a cabo en la empresa es una condición para su propia realización. Decíamos que es una de las actividades que son perspectivas del hombre. Y todo lo dicho, pienso que nos puede llevar a pensar que el empresario que solo busca la utilidad, que solo busca marginar, no solamente ejerce un trabajo desordenado, sino que incluso podríamos decir no es un auténtico empresario. Similar sería si dijéramos, por ejemplo, que el empresario únicamente busca con lo que realiza aplausos, o también únicamente busca sentirse bien con lo que realiza, con los proyectos. El empresario no busca la utilidad como un fin de sus acciones, sino que lo verdaderamente propio del empresario es quien emprende, ¿no es cierto? Esta vocación que decía antes, el que ejerce su libertad realizando proyectos. El empresario ejerce verdaderamente su libertad, es decir, realiza su vocación
cuando no se reduce a buscar y queda, por tanto, esclavizado con la utilidad, sino que se abre también al bien, en este caso de la comunidad toda. Y esto último me parece que también es importante subrayarlo porque hoy día nosotros vemos muchas, entre comillas, empresas que proveen de bienes que distorsionan la cultura, que dañan al hombre, como la pornografía. Hoy día hay sociedades que promueven muy fuertemente la pornografía, que lucran con la pornografía, siendo uno de los negocios más importantes a nivel lucrativo del mundo, como la droga, y que obviamente eso distorsiona la cultura y lleva al fracaso de vidas de personas, de familias, en fin, destruye la cultura y el hombre, y por lo tanto eso en ese sentido y vinculado con la noción de bien común no sería auténticamente una persona, una empresa, digo. En definitiva, y con esto termino, el empresario debe realizar desde su condición de empresario su vocación comunitaria, y que de hecho, de alguna manera, esa vocación comunitaria es lo que subyace al planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. No pierde esta vocación comunitaria por dedicarse a los negocios, sino que dicha actividad debe, por así decir, ejercerla de modo conforme a esa vocación social que todos tenemos. Y por ello su preocupación por el bien común es algo que debe aspirar como fin en su actividad empresarial, como aquel fin al cual, de hecho, todos debemos procurar alcanzar mediante nuestras actividades, y que de alguna manera es mediante esa ordenación de nuestras actividades, ese es el bien común, la forma por la cual nosotros podemos aspirar y alcanzar nuestra propia vocación, nuestra propia felicidad. Bien, eso es lo que se me ocurría que podría decir. Muchas gracias, Cristóbal. Y con esto damos fin a nuestra última charla de este ciclo de charlas, y esperamos que les haya gustado y que les haya servido. Muchas gracias.